Bienvenidos, un gusto saludarlos. Hoy es jueves, es 4 de diciembre, son las 6 de la madrugada, 4:40 segundos. Hay una demoledora carta este día jueves que se está conociendo esta madrugada, confirmada por la Casa Blanca, una carta que le envía el Pollo Carvajal, Hugo Carvajal, un influyente general de la policía en Venezuela, que hoy está preso, extraditado, detenido en una cárcel de Nueva York al presidente Trump. Es tal vez el más notable de los funcionarios primero chavistas y después maduristas en pleno poder del gobierno de los Estados Unidos. Fue jefe de inteligencia de Chávez, uno de los hombres más importantes de la cúpula armada en los últimos 20 años, y en esa condición, desde una cárcel en Nueva York, le escribe 3 páginas al presidente Donald Trump en las que confiesa la estrategia de ambos, de Chávez y de Maduro, alrededor del narcotráfico, del mundo de la delincuencia y de los largos brazos que creó la dictadura de Venezuela para sostenerse en el poder, inclusive apoyados en el narcotráfico colombiano. Y ojo que lo que usted va a escuchar es la descripción del Pollo Carvajal de cómo creció el chavismo y el madurismo apoyado en el mundo de la delincuencia, por si le suena parecido a lo que puede estar pasando en algún sentido en Colombia. Por ejemplo, sobre el Tren de Aragua, dice el Pollo Carvajal a modo de confesión que fue Chávez el que reunió a los delincuentes más peligrosos. En ese momento estaban detenidos, Ricardo, en las cárceles de Venezuela. Ordenó reclutarlos a los líderes para defender la revolución. Los sacaron de las cárceles. Sí. Y hoy esos delincuentes están convertidos en el poderoso Tren de Aragua, que es la razón por la que hace unos días o semanas el gobierno de Venezuela negara la existencia de este Tren de Aragua. Pues claro, ¿cómo no la va a negar si es su brazo criminal? La estructura, Néstor, buenos días, siempre fueron las milicias bolivarianas, incluyendo colectivos como el de La Piedrita, muy cerca del Palacio de Miraflores en el barrio 23 de enero, pero sobre todo con la estrategia de sacar de las cárceles o de hacer pactos con lo que en Venezuela se llaman pranes, que son los caciques, que son los máximos capos en las cárceles, que son los que manejan todas las actividades ilegales en Venezuela. En diferentes grupos se dividen. Dijo usted pactos, pacto como el de la picota, tal vez. ¿Le suena? ¿Hay alguna relación con lo que está pasando hoy con los disidentes de Calarcá? Maduro, cuando llegó al poder, le ordenó a esos delincuentes, ya saliendo de la cárcel, que se desplegaran por países de América Latina. Y por cuenta de eso, que es una estrategia, no es un grupo de delincuentes, no es una organización terrorista aislada, ordenados por Maduro, reclutados por Chávez, se difundieron por países de América Latina, entre ellos de Chile, Colombia, y hoy están en Estados Unidos. No por coincidencia, hoy también el gobierno de Estados Unidos está metiendo en la lista Clinton, que es la noticia de esta mañana frívola para los venezolanos, a una actriz y DJ, le dicen los venezolanos Rosita, una mujer con millones de seguidores, se llama Jimena Araya, que era disc-jockey, que se presentaba, entre otras cosas, en Bogotá, en un barcito de regular categoría que queda en el barrio Restrepo, al sur de Bogotá. Así que todo esto relacionado una cosita con la otra, en caso de que se les parezca con Colombia o en caso de que usted encuentre alguna relación con la paz total y el pacto de la picota. La confesión del Pollo Carvajal va más allá, porque termina diciendo que era no solo un pacto criminal alrededor de el cartel de los soles, con el narcotráfico colombiano, sino también electoral con una empresa que se llama Smartmatic, que se intentó meter en el sistema electoral colombiano, que aplicó aquí para participar en el conteo de votos. Confiesa en su carta de hoy el Pollo Carvajal que esa Smartmatic era también una estrategia. Dice él, no puedo jurar que se robaron elecciones en todos los países, pero lo han intentado, y lo que es claro es que Smartmatic efectivamente tiene un pie en la comunidad internacional en temas electorales. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Les voy a contar, a propósito de la paz total en Colombia, del debate durísimo de anoche, en el que el gobierno respondió por sus nexos con los señores disidentes de alias Calarcá. Estuvo en el debate el director de la UNP, estuvo en el debate el director, el ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez, el director de la UNP, porque los carros que generosamente le dieron a Calarcá eran de la UNP, en donde Calarcá viajaba acompañado con novios, con cómplices, con otros terroristas, cortesía del gobierno nacional. En esos carros había armas, había fusiles, había dinero en efectivo,
Anoche dijo el director de la UNP en este debate, que van a escuchar ustedes, que todo eso es normal, que no encontraron que hubiese ninguna gravedad. Les contaré la respuesta del ministro de Defensa, que dice que no permitirán que haya delincuentes infiltrados dentro del gobierno. No sé si a modo de defensa o de anuncio de lo que le espera al general Huertas, que es el flamante director de personal dentro de las fuerzas militares, a quien el gobierno Petro reintegró y de quien se vino a descubrir que tiene nexos o que tendría nexos con esos disidentes de Calarcá. El general Huertas no lo han sacado porque el presidente Petro no ha firmado, a pesar de la petición de la Procuraduría. También sigue amenazando desde sus redes sociales, aunque él sí está suspendido, Wilmer Mejía, de quien anoche hubo un agarrón en el Consejo Directivo de la Universidad de Antioquia, porque no solo es Mejía, es director de inteligencia de la DNI, sino también el flamante representante en el Consejo Directivo de la Universidad de Antioquia. Ayer hubo garrotera en ese Consejo Directivo, tuvieron que disolver la sesión para evitar la pelea. Muchas historias, les contaré también de la insólita denuncia que están presentando dos altos funcionarios del gobierno, que son Angie Rodríguez y el ministro del Interior, ambos declarándose perseguidos. El ministro del Interior, Armando Benedetti, dice que le están chuzando su teléfono celular con la plataforma Pegasus, y ella, Angie Rodríguez, que está saliendo hoy del Departamento Administrativo de la Presidencia, que ha sido la mujer más influyente, la más cercana, la más poderosa en la Casa de Nariño, dice que se le metieron unos ladrones para asustarla, amedrentarla a la casa de los papás. Ya les voy a contar qué se llevaron, y el mensaje de ella, que abre la posibilidad, también lo debía considerar Benedetti, de que no es fuego externo, puede ser fuego amigo lo que le está pasando a los dos altos funcionarios del gobierno. Se salvó anoche la reforma tributaria, que iba camino al hundimiento, una reforma tributaria que está recibiendo una bocanada de oxígeno artificial de última hora, intentando que no se hunda. En la sesión de anoche disolvieron también ellos el quórum, porque no tienen los votos. Van a darle la última posibilidad el martes de la semana entrante. Son las 6 de la mañana, 7 minutos. Es un gusto saludarlos en este frío amanecer. Es el Día del Publicista. Se están cumpliendo 38 años ya de la masacre de Poseto. Para quienes se acuerdan, fue la masacre en el restaurante en Chapinero, en Bogotá, sobre la cual además hay una gran novela de Mario Mendoza, que es Satanás. Mario Mendoza, que era compañero de Campo Elías, el asesino de Poseto. Se llamaba Campo Elías Delgado, ¿verdad? Campo Elías Delgado, sí señor. Hoy la sede del viejo restaurante Poseto está abandonada. Mató a su mamá en la tarde, después fue a Poseto, una tragedia increíble de la que desafortunadamente aún hay recuerdos. Mató a 29 personas en ese terrible día de hace 38 años. Bienvenidos. Campo Elías, veterano de la guerra de Vietnam, por eso tenía... Traumatizado, con problemas psicológicos. Y por eso la novela Satanás de Mario. 6 de la mañana, 8 minutos. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. El ex jefe de la inteligencia militar venezolana, Hugo El Pollo Carvajal, le envió una carta al presidente Donald Trump donde revela que el régimen de Nicolás Maduro usa el narcotráfico, el crimen organizado y el espionaje y la manipulación electoral para atacar a Estados Unidos. Pues Carvajal se dirige directamente al presidente Donald Trump para darle a conocer la naturaleza criminal del régimen de Nicolás Maduro y por qué representa una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Le reitera algo que ya había expresado en el marco de su juicio, y es que el Cartel de los Soles tiene como propósito llevar drogas a los Estados Unidos, que se aliaron con las FARC, con el ELN, con colaboradores cubanos y con Hezbollah. A todas esas organizaciones el régimen les proporcionó armas, pasaportes e impunidad para que operaran en territorio venezolano. No está claro si el mandatario estadounidense recibió ya esta carta, pero Trump sí sigue teniendo el tema de Venezuela muy presente y parece estar expectante. En las últimas horas dijo que Venezuela sends us drugs, but Venezuela sends us people that they shouldn't be sending. They sent us the empty. Ahí le preguntan primero a Trump que si cree que su campaña de presión en contra del régimen está teniendo éxito, y Trump responde: esto no creo que sea una campaña de presión, no es una campaña de presión, yo creo que va mucho más allá. 3 días después que Donald Trump confirmara que habló con Nicolás Maduro, desde Caracas hace lo propio el mandatario venezolano, señalando que esa conversación fue hace 10 días, es decir, el domingo 23 de noviembre. Según la versión de Maduro, la Casa Blanca se contactó con el Palacio Presidencial
presidencial de Miraflores, y si bien no dio detalles de lo discutido, aseguró que la conversación fue cordial y se desarrolló en un tono de respeto. Yo aprendí de 6 años de canciller a la prudencia diplomática, y luego en estos años de presidente me gusta la prudencia. A mí no me gusta la diplomacia de micrófono. Desde el Catatumbo, el presidente Gustavo Petro aseguró que el país está bajo amenaza y que a nivel global también está viviendo un momento de riesgo. Rechazó la posibilidad de una intervención militar en Venezuela y posiblemente en Colombia por parte de las tropas de Estados Unidos. Y que por tanto debemos frenar aquí, frenar allá, frenar en el mundo. Estamos en cierta forma bajo amenaza y tenemos que quitarnos esas amenazas de encima. Este miércoles continúa el debate control político al gobierno nacional por los supuestos vínculos del general Juan Miguel Huertas con alias Calarcá. Frente a este caso, el ministro de Defensa Pedro Sánchez dijo que está abierta la posibilidad de que el general sea retirado de la institución. Lo retiraremos sin duda alguna, porque nosotros estamos totalmente comprometidos, que primero tenemos un código ético que respetamos y que hacemos respetar. Durante este mismo debate, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, afirmó que la caravana detenida el año pasado en Anorí, Antioquia, era legal, ya que estaba protegiendo a alias Calarcá. Según el protocolo, los vehículos que llevan protegidos no pueden ser requisados a campo abierto sobre las carreteras, sino que deben ser llevados a un cuartel del Ejército o a alguna otra locación de la Policía Nacional. Pero el ministro de Defensa fue más allá y aseguró que no va a permitir la corrupción en las fuerzas militares. Porque no toleramos que un traidor esté al lado de uno de nuestros hombres. Un traidor al lado de nuestros hombres significa también la muerte. Durante el debate se produjo un duro enfrentamiento entre la senadora Paloma Valencia y el precandidato presidencial Iván Cepeda. Cálmese. Moción de orden para la senadora Paloma Valencia. Es su jefe. Escuche. No me vaya a mandar a matar, senador Cepeda. Ante la actividad del general Huertas en actos administrativos en medio de un proceso sancionatorio, el comandante del ejército le otorgó 5 días de permiso autorizados en esta resolución, mientras la suspensión de 3 meses ordenada por la Procuraduría se oficializa con la firma del presidente Petro. El general Luis Emilio Cardoso, comandante del Ejército Nacional. El nominador del general Huertas es el señor presidente de la República. Mientras se surten los efectos de que el señor presidente firme el decreto y demás, pues la decisión que se tomó precisamente para que él no continúe al frente del comando, no siga firmando usted, ya le nombramos una persona, mientras se hace efectiva la sanción. Para expertos en temas de seguridad, eso es un hecho que configura una amenaza y un ataque directo contra mi hijo. Hoy, lo que más me duele como mamá es verme obligada a sacarlo en los próximos días de nuestro país. La saliente directora del DAPRE, Angie Rodríguez, denunció un caso de intimidación que se presentó en su casa familiar el pasado viernes. Ella reveló unos videos en los que se ve a 5 hombres con pasamontañas entrando a su vivienda. Según un análisis de seguridad revelado por Rodríguez, estas personas no serían parte de un grupo de delincuencia común y habían hecho labores de inteligencia. Lo único que se llevaron fue una bolsa azul con documentos personales. Por eso la directora del DAPRE considera que esta intimidación está relacionada con sus labores en el gobierno. Debido a las características de los daños ocasionados, se presume que estarían en la búsqueda de documentos o elementos que están relacionados con mis funciones en los cargos que he tenido designada por el presidente de la República, Gustavo Petro. Hoy está viva la reforma tributaria con la cual el gobierno pretende recaudar 16,3 billones de pesos en impuestos para el presupuesto del 2026. Las comisiones económicas conjuntas no han decidido si el proyecto se archiva o no se archiva. Sin embargo, el gobierno nacional le está proponiendo al Congreso cambiar impuestos al trago e impuestos a la gasolina por impuestos a las petroleras y a las mineras. El ministro de Hacienda, Germán Ávila. Que podríamos excluirlo del proyecto totalmente. La discusión va a continuar el próximo martes. Era la persona más alegre, más chistosa, la energía que contagiaba siempre era
la mejor. El asesinato de Jean-Claude Boussag en el norte de Bogotá reactivó el debate sobre el deterioro de la seguridad en la ciudad y la instrumentalización de menores en delitos. El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que ya habían alertado a la policía sobre el riesgo con la presencia de ladrones en esa zona y por eso ordenó reforzar los controles. Yo mismo había alertado sobre la presencia de esa motocicleta en esa zona, ha pedido reforzar los esquemas de vigilancia por una parte y de búsqueda de estos delincuentes. Según su padre, quien lleva su mismo nombre, Jean-Claude Boussag, el sector estaba azotado por la violencia, pero tampoco fue impedimento para que este colombiano con posibilidades de salir del país a estudiar se fuera, pero afirma que hasta que no ocurrió lo que desencadenó su muerte, las autoridades no reaccionaron. ¿Qué le puedo decir? Él era nacido en Bogotá, pero era un costeño más y amaba su tierra. Deportes Tolima se convirtió en el primer finalista de la Liga Betplay tras empatar 0-0 en su visita al Bucaramanga. El equipo supo sostener la presión inicial de los leopardos gracias a una defensa muy firme, liderada por Marlon Torres y respaldada por las atajadas claves de Neto Volpi. Con este empate, Tolima llega a 11 puntos y asegura su cupo en la final. Estás escuchando Blue Radio.